Hola, ¿qué tal? Hoy voy a comentarles la última novela que he leído, una novela que leí ayer de una sentada. Se trata de Escuela de Escritura de Mercedes Abad, ¿no? Publicado por Tusquet Editores, ¿no? Escuela de Escritura de Mercedes Abad, con una muy bonita ilustración de Álvaro Ardégol. Eh, y que ha sido publicado en este mes de abril, este mes de primavera, este mes de San Jordi, aquí en Barcelona. Eh, Mercedes va a estar el domingo 23, he visto, me parece que he visto que estará el domingo 23 aquí en Barcelona. Primero a las 11 de la mañana va a estar en el Fórum AFNAC, en la Avenida Diagonal. Al mediodía va a estar en Paseo de Gracia, en la parada de la librería Laie. A la una va a estar en la parada de la librería Jaimes. A las 6 va a estar en la central, en Córcega con Avenida Diagonal. Y a las 7 va a estar en Paseo de Gracia con Rosselló en la parada de la librería On the Road. Una librería maravillosa, además, que me encanta, a la que iba mucho cuando vivía por ahí por el Gótico. Bueno, entonces es un libro excelente, una buena opción para San Jordi, un libro muy entretenido, muy divertido, se lee muy bien y no está exenta esta novela de momentos de reflexión también, de pensar un poco en el oficio de la escritura y de todo este mundo que se ha generado, ¿no? En torno de los libros literarios, ¿no? El tema de la editorial, el tema de los autores, el ego del escritor, el tema de los plagios, el tema también de la escuela de escritura, ¿no? Como esa salida laboral de tantos escritores que está llegando, yo creo, a un momento ya de máximo plus. O sea, ya digamos, primero que ya todo el mundo puede ser escritor y segundo que todo el mundo puede abrir un taller de escritura, ¿no? Es increíble. Y lo digo yo que realmente también soy profesor de escritura creativa, ¿no? En el Ateneo de ahí en Gran, de Medellín del Vallés y a nivel particular, ¿no? También ayudo a personas a escribir sus novelas, sus libros de cuentos. Y la verdad es que cuando uno entra a Instagram o a Facebook, pues se da cuenta, ¿no? Que estamos en un boom, digamos, de la escritura y también de la formación de escritores, ¿no? O sea, hay talleres de todo tipo, ¿no? Un poco saturado está el asunto, pero bueno, lo que está claro es que la literatura está viva, está en forma y todo el mundo quiere formar parte de ella, ¿no? Este libro va, ¿no? De todos estos, de todos estos factores, de todas estas situaciones que se dan en torno, ¿no? De la literatura. Mercedes Abad nació en 1961 aquí en Barcelona, es una escritora barcelonesa que en 1986 ganó el octavo certamen del premio Sonrisa Vertical, un premio que se daba a la literatura erótica hasta el año 2004, ¿no? Y lo ganó con ligeros libertinajes sabáticos. Este premio lo daba Tusquet Editores, empezó a darlo en 1979 y terminó, la última edición fue en el año 2004. El jurado de este premio era el director de cine y erotómano Luis García Berlanga, ¿no? Algunos recordarán. En el año 2004, que es el año en el que se hace la última, digamos, la última edición de este premio Sonrisa Vertical, Mercedes Abad va a ganar otro premio con otro libro de relatos Amigos y Fantasmas. Se trata del premio Mario Vargas Llosa, ¿no? Ha escrito en 1989 Felicidades Conyugales, otro libro de cuentos. Es una escritora sobre todo de relato breve. Tiene muchos libros de cuentos, pero también sus novelas son novelas cortas, ¿no? Prueba de ello es esta, ¿no? Que es una novelita de 170 páginas
Eh, y entonces tiene en el año 2000 Sangre con Tusquet y con Alfaguara en el 2007 El vecino de abajo. Entonces, una escritora de largo aliento, una escritora que además tiene otro libro también ilustrado por Álvaro Ardeol, que es Casa en Venta, un libro que tuve la suerte de leer, un relato que además tiene como narradora la casa, algo muy curioso. Y lo que podemos encontrar quizás como unos rasgos, digamos, característicos del estilo de Mercedes es, por un lado, lo breve, lo trepidante, ¿no? Es una escritora que imprime mucho ritmo en sus relatos, que siempre nos va a llevar algo de humor, ¿no? Siempre va a haber hilaridad, siempre va a haber exageración, y por otro lado personajes que, como bien nos enseñaba Mercedes en la Escuela de Escritura del Ateneo, personajes que tienen distintas capas, ¿no? No son personajes, digamos, planos, sino que son personajes que siempre tienen claroscuro, ¿no? Que aparentan ser algo que luego no son o no son del todo, ¿no? Entonces, quizá una de las cosas más interesantes de esta novelita es que eh, los personajes son fantásticos, ¿no? O sea, son personajes hilarantes, personajes además que reproducen una tipología que uno se va a encontrar, ¿no? Cuando estudias escritura creativa en una escuela, te encuentras con este tipo de personajes, ¿no? Ya sea el que cree que ha escrito la gran obra, ya sea el que nunca pone puntuación a nada, y tampoco la va a poner, ¿no? Que tiene una escritura, por decirlo así, subversiva, el que encaja bien las críticas, el que no las encaja, el que no hace caso de nada. Eh, Aquellos grandes talentos que de pronto desaparecen del mapa. Eh, en fin, una serie de perfiles que uno reconoce, ¿no? Todos aquellos que estén dentro de este mundo van a reconocer una serie de circunstancias, de anécdotas, ¿no? Cuando te llama la editorial a decirte que van a destruir todos los ejemplares que han sobrado de tu obra, ¿no? Y si tú los quieres o quieres que te los den y que no los corten, pues tienes que pagarlos. La crudeza de la editorial, la frivolidad mediática en torno de la literatura, el bloqueo como uno de los grandes fantasmas de los escritores, eh, la decadencia del éxito, el éxito, el éxito inesperado, ¿no? Eh, el éxito que no tiene un fundamento, digamos, de calidad literaria, sino que viene de pronto, de una forma casi casual. El tema de la vocación también es un tema importante en esta novela. Una novela que toda la primera parte la he disfrutado muchísimo por eso, ¿no? Porque nos va llevando a estas aulas, a estos intercambios, a los proyectos, a cómo los alumnos se intentan ganar la simpatía del profesor, ¿no? Y muestran así que detrás de esos egos y detrás de esas personalidades esconden a veces inseguridades, esconden eh, complejos, ¿no? Y esto realmente es lo que hace que esta novela pues vibre, ¿no? Luego lo que tenemos es un thriller, ¿no? La novela ya empieza con una declaración de intenciones eh, muy evidente, ¿no? Nos genera inmediatamente una expectativa por saber qué cosa es lo que sucedió, ¿no? ¿Por qué este personaje, este protagonista se encuentra frente a una hilera de columbarios en un cementerio, ¿no? Voy a leer el primer párrafo para que más o menos vean cómo arranca, ¿no? No estoy en la cárcel,
sino frente a una hilera de columbarios en un cementerio junto al mar. Qué distinta es esta visita de todas las anteriores. Hoy tengo un propósito diferente, una cita, pero he llegado mucho antes para regodearme en esa ignorancia mía a punto de caducar. ¿Seguiré acudiendo de ahora en adelante? Los sedimentos que me han traído hasta aquí han perdido mordiente, pero me temo que persistiré en mis peregrinaciones mientras me quede ese resto de esencia que cultivo, consciente de que es una planta raquítica y sedienta donde las hojas secas abundan más que las tiernas. No puedo negar que vuelvo a dormir a pierna suelta y he recuperado el apetito perdido. Mi peso vuelve a ser el de antes. Ya no soy el fantasma atormentado, escuálido y febril que se arrastraba hasta aquí después de pasar la noche en blanco y de merodear frente a la entrada de alguna comisaría coqueteando con la idea de entregarse. Cómo me gustaba ese numerito. Ensayaba con morbosa fruición el borrador mental de lo que le diría la pasma. En una ocasión se me ocurrió que pasmaría a la pasma y me alejé de la comisaría con un ataque de hilaridad. Bebía mucho en esa época. Siempre me ha gustado beber, pero entonces me superé. Cruzas un límite y los demás caen tras él. Entonces ya en este primer párrafo, ¿no? Vemos la situación, ¿no? La situación es que esta protagonista está frente a una hilera de columbarios, un cementerio, está la tumba de alguien, y está esperando a alguien, ¿no? Tiene una cita ahí, ha llegado antes, ha llegado pronto, y luego hace una mención discreta de un pasado turbulento, ¿no? De una crisis, de una época en la que vivió un conflicto que parece haber superado. Entonces esa información ya nos tira hacia adelante en la historia, ¿no? Porque queremos saber qué pasó, ¿no? Y tira también al narrador hacia atrás, ¿no? Que frente a esta hilera de columbarios va a hacer una retrospectiva de su trayectoria como escritor y de cómo llegó a esta escuela de escritura donde se encuentra con estos alumnos con los cuales va a vivir la experiencia que forma la trama de este thriller, ¿no? La novela tiene mucho sentido del humor, la prosa te lleva, ¿no? Está muy bien escrita y quizás el componente más importante es este hecho, ¿no? De cómo la relación entre profesor y alumnos, ¿no? Se va convirtiendo poco a poco en toda una vivencia en torno de una obra, ¿no? La obra de este personaje, ¿no? Que está muerto, que es Pat, una ex alumna de protagonista, que fallece inesperadamente y que deja una obra inconclusa, ¿no? Esta situación trágica, inesperada, es la situación que genera, ¿no? El conflicto, el gran conflicto del protagonista, ¿no? Que va a intentar de distintas maneras hacerse de esa historia y hacer que esta historia salga a la luz pública, ¿no? Entonces todo este proceso es realmente la historia que nos cuenta aquí Mercedes Abad, ¿no? No puedo decir mucho más porque realmente estropearía, no haría un spoiler y eso sería imperdonable, porque es una novela que acaba de salir y que realmente les recomiendo, ¿no? Les recomiendo a todos, pero sobre todo recomiendo a la gente que está eh, metida en este mundillo. La novela tiene un montón de guiños también a escritores, a obras. Y la verdad es que a mí me ha parecido súper entretenida y por momentos me ha hecho reflexionar también sobre el oficio y sobre mi experiencia como alumno
de la escuela de escritura, ¿no? Yo tengo que decir que yo fui alumno de Mercedes Abad en el año 2020. Yo estudié en la escuela de escritura del Ateneo Barcelonés durante 2 años y fue una experiencia maravillosa. Y el último curso que llevé, Novela 2, lo hice, lamentablemente tuvo que ser online porque estábamos en plena pandemia, pero lo hice con Mercedes, ¿no? Mercedes fue mi profesora, ¿no? Y ahí compartimos con varios personajes, varios compañeros, ¿no? Claro, en esta situación de virtualidad, como estábamos en una clase online, en cierta forma pues era como realmente estar frente a personajes, porque tú realmente solamente ves cabezas, no te imaginas todo lo que hay detrás, encima con esa atmósfera creativa, ¿no? Todo el tiempo estás pensando qué cosa hay detrás de esas cabezas, ¿no? De esos cuadrados que ves en la pantalla. Y al leer esta novela he vuelto a tener esa sensación, ¿no? Esa sensación de ese misterio que está detrás de esas tipologías tan claras, ¿no? Inmediatamente, cuando uno entra en estas clases, el ego de los alumnos, ¿no? Y sus inseguridades, sus complejos, como ya decíamos, generan una especie como de máscara de persona que luego, con el tiempo, conforme se va generando la intimidad de estos grupos, que se hacen grupos además que a veces son grupos que terminan siendo como familias, ¿no? Porque estás compartiendo realmente pues cosas muy íntimas, ¿no? La ficción es en cierta forma pues es una especie de nudismo, ¿no? Y, y con el tiempo te das cuenta de que muchos personajes, como bien decía Mercedes en la presentación el día martes en la Biblioteca de Amazon, con el tiempo te das cuenta de que algunos de estos personajes son exactamente lo contrario de lo que tú pensabas, ¿no? Y eso es algo también muy, muy interesante y que queda muy bien retratado en esta novela. Para terminar con esta reseña, me gustaría leer una de esas tipologías que me ha parecido muy curiosa, ¿no? Muy curiosa porque habla sobre todo de la literatura, ¿no? Y de estos personajes que van apareciendo en estas escuelas, estas promesas, grandes promesas que se desvanecen sin ninguna razón aparente, ¿no? Bien, voy a terminar con este fragmento. Aun siendo la que más me había deslumbrado, la novela de Pat no era la única que me había transportado a los idílicos prados del placer de leer. Antes de tenerla a ella en clase, hubo textos de alumnos que casi me hacían olvidar que estaba trabajando, escritos que conseguían alejarme por completo de mis circunstancias. Hubo en particular un caso muy curioso que aún hoy constituye, para mí, un misterio absoluto. Pongamos que el alumno en cuestión se llamaba Marcos. Nos sometió a escrutinio un primer capítulo impresionante a principios de curso, original, lleno de agudas reflexiones, magistralmente escrito, un festín literario. Daba unas ganas horrorosas de seguir leyendo. El entusiasmo fue unánime. Todos nos mostramos rendidos al talento de Marcos. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando en su siguiente entrega volvió a ofrecernos una versión completamente distinta del primer capítulo? El tono, el estilo, el punto de vista, todo había cambiado. Nunca me había tropezado con algo parecido. No le reñí mucho, pero sí le pregunté por qué lo había cambiado y sus condiscípulos compartieron mi desconcierto. ¿No os gusta esta versión?, quiso saber él. Una vez más la respuesta fue unánime. No nos disgustaba, pero la anterior era tan buena, tan deslumbrante, que resultaba casi inevitable que esto hubiera defraudado nuestras expectativas. No era una desilusión como para cortarse las venas, pero estábamos perplejos, frustrados y desorientados. ¿Por qué has decidido cambiarla?, volví al ataque yo. La respuesta distó mucho de ser satisfactoria. No sé, no me convencía del todo. No me acababa de hacer el pez. Recuerdo perfectamente que dijo con esa típica expresión catalana. Yo traté en vano de arrancarle un porqué, no era capaz de racionalizar lo que no le gustaba. En cualquier caso asumí
que en su tercera entrega nos pasaría un segundo capítulo que continuara la versión inicial del primero. No fue así. La tercera entrega volvía a ser otro primer capítulo distinto de cualquiera de sus predecesores. Otra vez cambiaba el tono, el estilo, incluso el estado de ánimo y la psicología del protagonista. En esa ocasión sí tuvo que encajar una reprimenda. Le dije que dejase de hacer el tonto reescribiendo el principio una y otra vez. ¿Pero no os ha gustado?, arremetió de nuevo. El problema no es que nos guste más o menos, contraataqué yo. El problema es que ya tenías un principio magnífico. No hace falta ser un genio de la psicología para darse cuenta de que tienes miedo de continuar la novela y prefieres quedarte varado en la seguridad relativa del capítulo inicial. Lo único que tienes que hacer es escribir el segundo. No hubo manera. A lo largo del curso no hizo más que entregar sucesivas versiones del primer capítulo, todas muy diferentes. Era un camaleón, un ventríloco vocacional. Ese era el problema. Si leía a Nabokov, volvía a arrancar imitando a Nabokov. Si leía a Casabella, no podía impedir que lo arrastrase su estela. Si leía a Foster Wallace, uno de sus ídolos, imitaba a Foster Wallace. No tenía una personalidad literaria, las tenía todas, pero no acababa de sentirse cómodo en ninguna de ellas. Nos reíamos en clase, claro que nos reíamos, y él se unía a las risas, pero a mí me llenó de tristeza. Otra novela brillante que se iba directo al gabinete de los abortos.